Feliz sábado, mis queridos hermanos. Dios les bendiga grande y ricamente. El hijo pródigo, una historia completa de ruina y reconciliación. La caída. En el versículo 12 del capítulo 15, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre le repartió los bienes. En primera de Timoteo 6:10, rápidamente, como dice allí, primera de Timoteo 6:10. Porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, y algunos por esa codicia se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero es la codicia que proporciona al hombre todos los males de esta vida. Esa ambición al dinero conlleva a muchos hombres a cometer serios delitos en cualquier ámbito de su vida. Allí en Malaquías 3:7, en el libro de Malaquías capítulo 3 y el versículo 7, Dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mi ley, y no la guardaste. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor Todopoderoso. Y dijiste: ¿en qué hemos de volver? este hijo pródigo, aparte de que pidió en vida la herencia a su padre, se apartó de la ley de Dios. Un hombre que en su casa hacían un culto con relación a la alabanza hacia Dios. Pero cuando recibe la parte de la herencia va a un mundo muy hostil y comienza a vivir una vida deplorable, libertina, y lo condujo a malos pasos. Total que violó todo ese amor, tanto hogareño como el amor de Dios, al violar su ley. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5 y versículo 16, Deuteronomio 5:16. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, ese quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que los días de vida sobre la tierra se te alarguen y sean beneficiosos. Pero este joven deshonró tanto al padre como a su madre. Aunque no se menciona en esta parábola la madre del joven, pero por su acción, su forma de vivir, deshonró a los dos y cayó en un estado deplorable de una vida que lo llevó a ejercer un trabajo que para todo hombre en aquel entonces, que venía de la dinastía hebrea, era un oprobio. Fue apacentar cerdos. Incluso no tan solo el apacentamiento de estos animales, sino el anhelo y la necesidad de comer de la comida que estos animales comían, por la gran hambruna que le vino. Después de tener tanto dinero, ir a parar a un chiquero. Qué cosas de la vida, ¿no? Lo que es no saber pensar. En Santiago 4:4, Santiago 4:4, Dice:
quiere ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Este joven se volvió enemigo de Dios. Vivió en placeres, en fiestas, deleites, con sus amigos. Amigos hasta que tuvo dinero. Cuando este escaseó, ¿dónde estaban los amigos? No hubo uno, ni siquiera que le invitara a la casa de ellos para siquiera darle un plato de comida. No, todos se ausentaron. Ya la amistad que los unía, hasta ahí llegó. El versículo 13 es la representación de Egipto, de ese mundo. 15:13. No muchos días después, juntándolo todo, se fue lejos. ¿Será que los hijos están lejos de los padres? Sí. ¿Pero los padres están lejos de los hijos? No. Nunca. Siempre el padre, la madre, está pendiente de aquel hijo. Aunque en ausencia, siempre una palabra de oración se dirige hacia Dios por aquel hijo ausente. Es un corazón que siempre está atesorando el amor y esa esperanza de regreso de aquel hijo. El versículo 14 dice allí que cuando todo lo hubo malgastado, cuando había derrochado todo, en primera de Juan, capítulo 2, 15 al 17, primera de Juan, capítulo 2, 15 al 17. No améis el mundo y lo que hay en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, el deseo de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no procede del Padre sino del mundo. Y el mundo y sus deseos se pasan. En cambio, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese final de la oración, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Allí comienza la reflexión, el arrepentimiento de este joven. Comenzó a reflexionar en sí mismo. Dice que él deseaba llenar el vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Y volviendo en sí, en el versículo 17, dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Vamos al libro de los Proverbios, capítulo 23, y vamos a presionar allí sobre los versículos 19 al 22. Proverbio 23. Sí, señor. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. ¿Será que este joven transitó por esta calle? Sí. Todo lo vivió. Y a veces en nuestras vidas también tenemos que pasar por estas vicisitudes para nosotros poder reflexionar en la vida que estamos llevando. Julio, no es una casualidad que hoy estés aquí en la casa de Dios. Quizás
estés pasando por problemas serios en tu vida y hayas venido a buscar el amparo en el amor de Cristo. El versículo 18 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Primeramente, el corazón se enarteció de este joven al reconocer primeramente que había pecado contra su padre espiritual, contra Dios, y después contra su padre terrenal. Levíticos, libro de Levítico, capítulo 5 y 6, Levíticos 5, 6, ¿cómo dice allí? ¿Quién lo tiene? Dice: y para expiar el pecado que ha cometido, traerá el Señor una cordera o una cabrita como ofrenda de expiación, y sacerdote a la expiación por el pecado. Ajá. Léame el 4 ahora, el versículo 4. O si alguien sin darse cuenta jura hacer mal o bien, como se suele jurar, y después entiende que ha culpado. Queda Culpable. culpable. El padre no hizo un sacrificio de una becerra pequeña, sino ¿qué dijo? Traigan el becerro más grande, el engordado, y hagamos una fiesta. Puesto que mi hijo era muerto y ha vivido una muerte simbólico espiritual, pero al él reflexionar y volver a la casa, su vida espiritual comienza nuevamente a crecer. Un crecimiento que lo lleva primeramente a alcanzar el perdón, tanto del Padre Celestial como de su Padre terrenal. El reconocimiento de este joven. Vamos al libro de los Romanos, capítulo 6, versículos 1 y 2. Romanos, capítulo 6, versículos 1 y 2. ¿Qué diremos pues? ¿Perseveraremos en pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera, porque los que hemos muerto en pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahí está. Este joven reconoció que él había sido bautizado en Cristo Jesús, que estaba viviendo una vida de pecado, pero al reflexionar dijo: no puedo seguir esta vida de pecado, tengo que volver a la senda antigua, pararme frente a Dios y alcanzaré la misericordia. Una resolución bastante equilibrada. En el libro de Jeremías, en el capítulo 17 y versículo 9, Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién conoce el corazón? Solamente Dios. Es el único. Conoce nuestro sentir, nuestro pensar, nuestro hablar, antes de que haya o venga la palabra a nuestros labios. Ya Él sabe de qué vamos a hablar y qué vamos a decir. Vamos al libro de los Salmos. Salmo 63, versículos 1 al 4. Salmo 63, 1 al 4. Dios mío eres tú, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Este joven comenzó a alabar, a glorificar a Dios.
a llevarlo nuevamente dentro de su ser y más en el calor de su corazón. Reflexionó para así obtener una vida de victoria. Un arrepentimiento. Un arrepentimiento el cual todo y cada uno de nosotros cada día debemos hacer ante Dios. Cada mañana y cada noche. Un arrepentimiento. Libro de los Hebreos capítulo 2 y versículo 38. Segunda de Corintios 7, 4. Segunda de Corintios 7. Mucha confianza tengo, mucha gloria de vosotros. Estoy lleno de consuelo, aún de gozo en todas nuestras tribulaciones. Él se llenó de gozo. Después de haber superado la tribulación que estaba viviendo. Pero ese gozo que él se llenó, ¿de quién era el gozo? Era el gozo de Dios. El gozo que da el Espíritu cuando entra en esa calma, en esa quietud, cuando se siente la presencia del Señor. Amén. El regreso. Un regreso de victoria. Un regreso de humildad y de reconocimiento, de obediencia. Allí en Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Éramos como ovejas descarriadas. Y este joven era una oveja descarriada y volvió a redil. A ese redil que es el pastor quien guía a las ovejas. Cristo Jesús, el pastor de los pastores. Amén. El regreso de un hijo pródigo. La reconciliación, Mateo 5:24. Esa reconciliación que todo ser debe tener. Jesús fue con él y le seguía una gran multitud y lo apretaba. Mateo 5:24. Sí. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Si tienes algo con tu hermano, ve, deja tu ofrenda, reconcíliate con tu hermano y después traes la ofrenda a Cristo Jesús. ¿Será que este joven tenía alguna diferencia para con su hermano? Sí. Se pugnaban entre sí, se disputaban la herencia del padre, tenían contienda, enemistad. En cierta oportunidad el padre le dijo al hijo pequeño: ve a la era y trabaja. No, yo no voy. Después vino el mayor: ve tú y trabaja. No, yo tampoco. ¿Por qué? Porque no se podían reunir, se despreciaban mutuamente, aún siendo hermanos de sangre, tanto como del linaje de Cristo como el de su Padre. Romanos 5:10. Allí la reflexión de algo que va a ocurrir para todo y cada uno de nosotros. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahí está. Cuando somos reconciliados, seremos salvos por la vida de Cristo Jesús. Amén. El regocijo. Ese regocijo que sintió el Padre
cuando vio venir a su hijo. En vez del hijo correr hacia el padre, fue el padre quien corrió hacia su hijo. En vez del hijo abrazar al padre, fue el padre que se adueñó del cuello de su hijo, lo abrazó, lo besó con amor, con anhelo, con un corazón inmenso lleno de regocijo y de alegría. Allí en Juan 5:24, en Judas 5:24, Judas 24, perdón. Sí. A aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin falta ante su gloria con gran alegría. Ahí está. Jesús. No le importó la caída de este joven. No le importó hasta dónde haya llegado a lo más bajo. Solamente le preocupó, le regocijó. Fue el arrepentimiento y el retorno de él a su casa. Al Señor no le interesa la caída. Solamente le interesa la levantada que todos y cada uno de nosotros podamos tener. Pasamos por pruebas, por aflicciones, por tribulaciones en esta vida. Una advertencia que emana de los labios del Señor: en el mundo tendréis aflicciones, mas en mí tendréis paz. Una paz que doy no como el mundo la da, sino como yo la doy. Así que, mis amados, a través de este estudio del Hijo Pródigo, podemos comprender lo que es el gran amor de un Padre celestial hacia sus hijos. Porque fuimos constituidos hijos. Pero vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 1 y el versículo 12. Juan 1:12. Pero a todos los que nos recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. A todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, le ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Que el Señor les bendiga, mis amados. Amén. El Señor les bendiga grande y ricamente, y que este pequeño estudio del Hijo Pródigo nos ayude a reflexionar en nuestra vida espiritual. Amén.